Un chico de cabello largo pregunta si es posible entrar al mundo demoníaco, y una mujer bien dotada explica que han encontrado una manera de destruir la barrera que separa los dos mundos. Debido a eso, estaban planeando enviar a 100 héroes de élite al mundo de los monstruos. Así que quería invitar al héroe Fried a ser uno de los miembros que se infiltrarían en el castillo del señor demonio, y si tenía éxito, debía acabar con el señor demonio. Al notar su silencio, ella pregunta si aceptaría la misión, a lo que el chico responde que si fuera por un mundo donde todos pudieran vivir en paz y felicidad, entonces sí. La mujer se emociona, ya que había estado esperando esa respuesta de él, pero su compañero grita que él también iría, aunque solo era un estudiante. No le gusta ese título y se presenta como el héroe Lileliard. La guerra entre humanos y demonios había comenzado generaciones atrás, y quienes la iniciaron estaban muertos desde hace tiempo, pero la lucha continuaba como una cadena interminable de sufrimiento. Incluso sin un atisbo de esperanza, Fried estaba dispuesto a arriesgar su vida para acabar con esa guerra. Algún tiempo después, estaba luchando contra una criatura lista para acabar con su existencia. No podía rendirse, necesitaba ganar por el bien de su pueblo. Y tenía el apoyo de Lile durante la batalla, quien gritaba para indicar la dirección del ataque del enemigo. Pero entonces la demoníaca se lanzó hacia él, lista para atacar al mocoso, solo para ser detenida por Fried, quien terminó perdiendo su mano en el proceso. El chico grita de miedo, pero el hombre no se inmuta. Ahora, ya no podía empuñar su espada. Pero afortunadamente para Fried, eso no era una espada. Y dispara en dirección a la mujer, quien rápidamente se defiende con magia avanzada. No había manera de que dejara pasar eso. Mientras tanto, Lile advierte a su maestro que algo peligroso se acerca, usándolo como escudo de inmediato. Una enorme bola de luz cae en medio de la arena de combate, destruyendo gran parte de ella. Y el chico sigue escondiéndose detrás del héroe. De alguna manera, logra neutralizar la magia sagrada, pero la demoníaca ya estaba perdiendo la paciencia, lista para deshacerse del dúo rápidamente, pero esta vez, Lile es quien salta para detenerla. Sin embargo, la mujer invoca una barrera, diciéndole que no se interponga ya que solo es un niño. Mientras tanto, el protagonista intenta disipar la magia de la demoníaca nuevamente. Ella usa su escudo para defenderse, pero el mocoso lanza un ataque que la golpea de lleno, haciéndola gritar de dolor. Ella grita con odio hacia Lile. Aprovechando la apertura, el protagonista ataca a la oponente, y sus últimas palabras son maldecir a los malditos invasores humanos en su tierra. Ahora, con la mujer tendida en el suelo, podían descansar. Lile pregunta si ha terminado, pero el hombre explica que este señor demonio tenía habilidades de regeneración, y antes de que pudiera usarlas, él la acabaría de una vez por todas. Podía ver su mano temblando, así que ella regresaría en cualquier momento. Podrían ver a los humanos como invasores, pero este era un sacrificio por la paz del mundo. Antes de que pudiera moverse, el chico es atravesado por una espada en el estómago, por su propio aprendiz traidor, quien afirma que si regresaban a casa así, solo sería visto como el asistente del legendario héroe Fried. Pero si Fried moría allí, entonces él sería el héroe que superó a su maestro y derrotó al señor demonio. Fried no podía creer que lo estuvieran traicionando así. Pero antes de que pudiera reaccionar, el chico lanza un hechizo para quemar todo, tanto a su maestro como a la demoníaca caída, haciendo volar el lugar en pedazos. Cerca del área, algunos monstruos se reúnen, confirmando la retirada de los héroes, y uno de ellos pregunta si deberían perseguir a los sobrevivientes. Pero estaban sin poder mágico, así que incluso si lo intentaban, no ganarían. Además, no podrían soportar otro ataque solos. Y la chica dice que tenían que aguantar y rezar para que el señor demonio reapareciera pronto, pero los demás no parecen muy entusiasmados con esa posibilidad. Uno de ellos comenta que el señor demonio era una mujer irracional y seguramente lanzaría algún ataque peligroso o algo así. Empiezan a reír y bromear sobre Yurisa, y la chica se anima. Los dos preguntan qué le pasa, pero Estela sale corriendo, explicando que necesitaban pedir ayuda a los otros guardianes. La mujer corre hacia el señor demonio que había sido atacado. Ya sabía que había alguien capaz de evitar trampas y romper las defensas de Yurisa, pero su maestro conocía magia de resurrección, así que era manejable. Aunque teóricamente había sido eliminada, regresaría con su cuerpo en esa misma ubicación. Antes de que los héroes llegaran, Estela tenía que reorganizar las tropas y proteger a su superior. Cuando ella entró en la habitación, se dio cuenta de que la magia de resurrección había sido activada, y se preguntó qué poder era ese. Parecía incluso más fuerte que cuando Yurisa estaba en su apogeo. Sin embargo, al mirar más de cerca, vio que no era Yurisa. Descendiendo de la nube mágica estaba nuestro chico, Fried. Cuando Estela lo reconoció como el oponente de su maestro, se preguntó por qué ese humano estaba allí, y él estaba claramente confundido sobre dónde se encontraba. Su ropa había cambiado, y ya no había una herida de espada de Lile en su estómago. No solo eso, sino que había recibido la marca del señor demonio. De alguna manera, el poder de Yurisa se le había transmitido, y sus heridas de batalla también habían sido completamente sanadas. Estela se arrodilla, sabiendo que aunque él era humano, no cambiaba lo que debía hacerse. Así que lo saluda como el señor demonio, diciendo que está allí para servirle. La chica se disculpa por hablar justo después de su resurrección, pero necesitaba que usara su poder para salvar a los monstruos, lo que deja al chico aún más confundido. Fried intenta objetar, explicando que él era un héroe, no un demonio. Es entonces cuando nota la marca del señor en su mano, y el teniente explica que pudo haber sido un héroe mientras estaba vivo, pero fue resucitado como un rey demonio. Según ella,
el emblema se había transmitido a través de generaciones junto con el poder mágico de su antiguo maestro. La chica pregunta si aún no había sentido nada, porque el poder que ahora poseía ya había alcanzado niveles inhumanos. Frustrado, se acerca a la chica, diciéndole que se calle, pero ni siquiera tiene que acercarse tanto para hacer volar los objetos cercanos. Está sorprendido por el inmenso poder en sus manos. Ofendida, Estela dice que entiende que debe estar confundido después de haber pasado por esa experiencia, pero no había tiempo para responder tantas preguntas ahora, porque incluso con todos sus esfuerzos, el castillo del señor demonio estaba en peligro debido a los infiltrados, y tenían que detenerlos o todo sería destruido. Su súplica deja a Fried indignado. No podía simplemente cambiar de bando y luchar contra los humanos. Pero Estela grita, diciendo que esa era la situación actual. Parecía que las cosas estaban realmente mal allí. En ese momento, una de las paredes de la habitación es volada. Toma al protagonista por sorpresa, y él aún se estaba recuperando, habiendo ayudado a un demonio. Apenas había logrado proteger a la chica, pero ella le pide que no mantenga su cara tan cerca de la suya. Él se disculpa, y Estela dice que está bien, que simplemente no estaba acostumbrada a los hombres humanos. No sabía qué pasaba por su cabeza para ponerse nervioso por una mujer demonio, pero no había mucho tiempo para pensar en eso ahora. Con su tercer ojo, la demoníaca puede ver que su escuadrón estaba luchando contra un grupo de humanos en otra área en ese mismo momento, y ella mostraría eso al nuevo maestro usando sus poderes. La escena que ve es de una guerra interminable. Fried se sorprende al ver a los héroes riendo tanto, como si estuvieran disfrutando de la situación. Parecían más monstruos sin corazón, mientras que los demonios se veían más humanos. La chica explica que todas las batallas eran así. Claro, era guerra, y en las guerras es natural pelear y destruirse unos a otros, pero esto era diferente. Las emociones del protagonista estaban en caos, y tal vez realmente se había convertido en un demonio. No había razón para ignorar todo eso, pero si ese era el caso, entonces era hora de que fuera al campo de batalla y hiciera algo. Mientras volaba hacia los combatientes, pensó que todo lo que sucedió ese día era completamente inesperado. Quizás podría persuadir a los héroes para que no mataran demonios, y tal vez le creerían si les decía que fue traicionado por su estudiante y resucitado como un señor demonio. Antes de volar completamente, Estela le dice que se ponga algo. Era una especie de máscara hecha de huesos, y ella explica que sería mejor mostrar que no era humano, ya que podría ser visto como un enemigo por ambos lados, ya fuera como el héroe que mató al señor demonio, o como el héroe que traicionó a la humanidad. Aparentemente, tendría que usar eso durante un buen tiempo. Y así, Fried se pone la máscara, asumiendo su nueva identidad. En el campo de batalla, los humanos se jactaban del número de enemigos que habían derribado, mientras los demonios gritaban de dolor. Uno de los héroes se apresuró a acabar con una demoníaca específica. Con ella, eso haría 25, solo por ese rubio agrio. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue detenido por el protagonista, quien le pide a Estela que ayude a la chica que yacía en el suelo. Mientras tanto, Fried explica que el señor demonio ya había sido derrotado por los héroes, y su objetivo se había cumplido, por lo que deberían retirarse. Pero los humanos argumentan que no deberían creer las palabras de un demonio, y aunque fuera cierto, no les importaba. Le dijeron que saliera de su juego, el juego de quien podía matar más demonios. Afortunadamente, el chico logra esquivar uno de los ataques del héroe. Eso hace que los humanos piensen que es bastante fuerte, y sugieren otorgar 5 puntos si alguien logra derribarlo. Y el luchador de cabello largo estaba extremadamente enojado por su derrota, así que eso sería una motivación extra. Pero nuestro chico sigue hablando, diciendo que no eran dignos de ser llamados héroes, porque sin respeto por su enemigo, simplemente eran asesinos. El hombre retrocede, afirmando que eran héroes y podían hacer lo que quisieran, lo que hace que el nuevo señor demonio se dé cuenta de que no sabía nada en absoluto. De hecho, ni siquiera era digno de ser llamado ser humano. Eso capta la atención de todos los presentes, monstruos y demonios por igual. Y el héroe rubio dice que lo que acaba de escuchar era lo más estúpido que había oído, preguntando cómo se atrevía a hablar así a un héroe. Luego él y sus compañeros comienzan a cantar su magia. La resurrección había mejorado enormemente las habilidades físicas de Fried. Ahora, no estaba herido ni siquiera al tocar un arma sagrada directamente, una lo suficientemente poderosa como para destruir un castillo, pero no estaba seguro de si estaría bien con 3 armas sagradas atacándolo a la vez. Entonces recuerda que, teóricamente, debería poder usar magia. Aparentemente, los hechizos estaban escritos en un pequeño libro que podía llevar consigo. Cuando agarra el objeto, se concentra en la idea de que no necesitaba destruir todo el lugar, solo borrar a los humanos, que ahora estaban desesperados por detenerlo de recitar las palabras del libro. Pero inmediatamente comienza su contraataque lanzando una bola de fuego, lo que causa una explosión mucho más grande de lo esperado, dejando a su nuevo subordinado asombrado. Se vuelve hacia Estela y le pregunta si accidentalmente eliminó a los humanos, pero ella explica que parecía que fueron arrastrados por la fuerza de la explosión, pero sus armas sagradas habían sido destruidas, así que no podían luchar más. La chica dice que lanzar un hechizo de primer nivel sin siquiera recitarlo era algo que se podía esperar del señor demonio, y estaba emocionada por eso. Pero para él, era solo un hechizo de bajo nivel. Los monstruos allí notan la marca en su mano, dándose cuenta de que este era su nuevo señor. Y una de las criaturas le agradece por salvar las vidas de sus subordinados, haciendo que el corazón del chico se acelere, rodeado de tantas chicas. Los monstruos vitorean por estar a salvo, agradeciéndole inmensamente, hasta que el chico llama a Estela, el único rostro familiar allí,
pero todo lo que ella hace es preguntar si no se sentía bien ser admirado así, y si no se sentía feliz por ello. Luego, comienzan a levantarlo como si estuviera en un concierto de rock, celebrando su poder, llamándolo maestro. Mientras tanto, Estela observa la escena con orgullo, admirando a su nuevo señor, pero pronto es devuelta a la atención por la chica a la que estaba atendiendo antes. Con esa primera batalla terminada, Estela lleva al hombre a sus cuartos temporales mientras el castillo estaba siendo reparado, y explica que, aunque es difícil de imaginar, los humanos y los demonios en realidad tenían mucho en común, por supuesto, respetando cada cultura. Además, había muchos tipos de demonios, pero esencialmente, sus especies eran bastante similares a los humanos. Para la mayoría de las personas, era fácil asumir que todos los demonios eran bárbaros, pero en realidad, la mayoría de los residentes del infierno eran solo ciudadanos ordinarios. Desde esa perspectiva, los humanos realmente eran los invasores. Cambiando de tema, Estela pregunta si su cuerpo se siente bien, o si notó alguna anomalía o sensación extraña, lo que le hace sentir curiosidad por la repentina pregunta. Luego ella explica que la magia de resurrección utilizada había copiado el alma y el cuerpo del antiguo señor para transferirlo a otro lugar, y que los forasteros no podrían usar este hechizo. No sabía exactamente por qué había funcionado en él. Y la chica especula que el arma sagrada que llevaba probablemente interfería con la magia de Yurisa, ya que podría reescribir parte de cualquier hechizo como un virus que copia ADN. Y ese virus podría haber manipulado el objetivo del hechizo de resurrección. Estela añade que la resurrección podría haber salido mal y haberlo revivido en una forma completamente diferente, así que lo que estaban experimentando era prácticamente un milagro. Pensando en su pregunta, ¿cómo se sentía?, Fried se da cuenta de que su cuerpo se sentía mejor y más fuerte que nunca. Incluso sus viejas heridas estaban desvaneciéndose, y no había signos de ningún problema. Sin embargo, antes de morir, cada vez que miraba a un demonio, se sentía mal. Pero ahora, podía sentir una especie de alivio proveniente de ellos, como si tuviera más empatía. Cuando todos le agradecían por salvarlos, esos rostros sonrientes le dieron una sensación de paz, como si se hubiera convertido en parte de la raza demoníaca. Su comentario hace sonreír a Estela y dice que probablemente sería un gran señor. Sin embargo, el hombre argumenta que si realmente fuera a ocupar esa posición, tendría que hacer de los humanos sus enemigos. Y no pensaba que ese fuera el camino correcto para un héroe. De hecho, ni siquiera sabía por qué el antiguo señor invadió el mundo humano para empezar, porque si ambos lados hubieran elegido la paz, no estarían pasando por todo esto. Eso hace que Estela recuerde que, al principio, Yurisa justificó sus acciones diciendo que era por la protección del inframundo, lo cual sorprende al hombre, porque no tenía mucho sentido que proteger este lugar significara destruir a todos los humanos. Esa fue la última conversación que tuvieron antes de quedarse dormidos. Por la mañana, el hombre ni siquiera estaba seguro de cómo terminó yéndose a la cama. Como no había luz solar allí abajo, no tenía idea de qué hora era, así que decidió explorar el área fuera del castillo para pasar el tiempo. Pero no podía olvidar la máscara, porque su teniente le advirtió que si alguien allí descubría que alguna vez había sido humano, probablemente lo verían como un enemigo. Vagando, se dio cuenta de que estaba completamente perdido, hasta que alguien lo llamó. Sosón estaba alegre, deseándole un buen día. Se presenta, sorprendida de que el hombre recordara cómo lucía. Y no pasa mucho tiempo antes de que otras personas se unan a ella para saludar al señor demonio. La chica pregunta si le gustaría visitar las tumbas con los demás, diciendo que todos estarían felices de verlo allí. Ella explica que sería una pequeña ceremonia para sus camaradas caídos y el antiguo señor. Por supuesto, querían hacer una tumba adecuada en el futuro, pero por ahora, habían improvisado con lo que tenían. Al escuchar la invitación, el hombre se pregunta si sería apropiado que orara por las víctimas, considerando que alguna vez estuvo del lado de los invasores, pero decide ir con ellos de todos modos. Tan pronto como termina la ceremonia, Sosón les dice a todos que regresen al trabajo, lo que sorprende al hombre. Pregunta si sus heridas del día anterior ya se habían curado, y dice que al menos deberían descansar un día mientras se recuperan, pero la reacción fue completamente inesperada, y no estaba seguro si había dicho algo sospechoso o simplemente extraño. Pero no pasa mucho tiempo para que las chicas sonrían, comentando lo amable y compasivo que era el nuevo señor. No entendía por qué estaban tan sorprendidas. Después de todo, para él, descansar mientras estaba herido era normal. Y esa reacción lo hizo preguntarse cómo solía tratar Yurisa a sus subordinados. Fried aprovecha la oportunidad para preguntarle a Sosón por qué, incluso trabajando en condiciones tan terribles, aún continuaban con sus deberes. Así que la chica explica que su familia había servido en el castillo demoníaco durante muchas generaciones, y el mensaje de que debían protegerlos se había transmitido a través del tiempo. Por eso ella se aferró a esas palabras y eligió hacer el trabajo duro todos los días. Pero su respuesta sorprende a uno de sus subordinados, que pregunta si, cuando tuvieron ese retraso de 3 meses en los pagos, ella no había pensado en renunciar. Pero la chica argumenta que todos siguieron trabajando, y las chicas comienzan a discutir sobre eso, hasta que ocurre un ataque repentino y nuestro chico saca a una de las chicas del peligro. No sabían exactamente qué era eso, y ya estaban pensando que podría ser algo del espíritu del antiguo señor, disculpándose por sus quejas. Pero el protagonista había visto este tipo de ataque antes, y no pasó mucho tiempo antes de que otro siguiera. Y aún así, protege a las chicas. Estaban siendo atacadas por una enorme criatura, cortada en dos por Fried. Todos allí están sorprendidos de que con solo un golpe, logró hacer eso, y las chicas preguntan qué tipo de arma era esa.
Así que el hombre explica que era una espada sagrada, un objeto otorgado por los dioses a los humanos para luchar contra demonios u otras criaturas mágicas, lo que significaba que los héroes estaban cerca, porque las armas seguían las órdenes de sus maestros incluso desde lejos. Aparentemente, esa arma en particular estaba diseñada para buscar y eliminar a otros demonios. El hombre agarra el libro mágico nuevamente para ver qué puede hacer, y luego lanza un encantamiento para proteger a todos sus subordinados, dejándolos asombrados por su poder. Teóricamente, ese hechizo debería desactivar otras armas sagradas automatizadas, y les pide que le avisen si alguien resulta herido, porque necesitaría encontrar a Estela. Las chicas estaban completamente hipnotizadas por su nueva majestad. Antes de irse, se da cuenta de que no sabe dónde encontrar al teniente, así que pregunta a dónde debería ir. Y Soso señala el camino, aprovechando la oportunidad para darle algo de comida, diciendo que debe estar hambriento después de todo lo que sucedió. Eran bolas de arroz que se veían deliciosas, pero uno de sus colegas le dice a la chica considerada que Yoshika siempre tuvo acceso a comida de alta calidad, así que esto podría ser ofensivo. Aún así, a Fried no le importó eso y lo comió de todos modos, diciendo que estaba realmente bueno. Le agradece por la comida y dice que definitivamente le devolverá su amabilidad en el futuro, aunque ella le pida que no se preocupe por eso. Después de todo, ni siquiera ella podría saldar la eterna deuda que ahora le debía al nuevo maestro. Luego lo saluda para dejar claro que lo ayudarían en cualquier situación. El MC dice que contará con todos ellos, lo que hace feliz a Soso. Cuando finalmente se encuentra con Estela, ella menciona su movimiento defensivo de antes, y él se sorprende de que lo haya visto. Pero la mujer explica que, como no lo encontró en su habitación, fue a buscarlo en el castillo, y admite que estaba contenta de que el señor hubiera decidido ayudar a todos a su manera. Era extraño para el que alguien notara cosas así. Así que, Fried explica que, a pesar de lo que pensaba cuando aún era humano, el inframundo tenía su propia cultura y comunidad, y los demonios mostraban una profunda simpatía entre sí, y tenían un sentido de justicia y compasión como ningún otro. Sabiendo todo eso, no podía seguir luchando por los humanos mientras monstruos amables como estos estaban muriendo. Sin embargo, afirma que no mataría a nadie a menos que fuera absolutamente necesario, porque, incluso entre humanos, había quienes solo deseaban la paz. Y Estela está feliz por la decisión del nuevo rey. Mirando las ruinas del castillo, se sorprende de que tanta destrucción ocurriera en solo una tarde. Pero también está preocupada, porque necesitaba arreglar la barrera exterior del castillo, que había sido destruida por los héroes. Mientras tanto, Estela parece desesperanzada, comentando que sería genial si tuvieran expertos en magia de restauración, pero ese no era el caso. Al escuchar eso, el MC se emociona, preguntando si había algún tipo de trabajo manual por aquí o si solo existía en el mundo humano. Pero según ella, realmente no era parte de los deberes de un señor. Aún así, agarra el libro para intentar encontrar el hechizo correcto. Comparado con las armas sagradas enfocadas en la destrucción, los hechizos parecían mucho más diversos. Así que, el chico lanza un hechizo de restauración, para reparar todo lo que había sido roto. Estela está asombrada, ni siquiera sabía que era posible arreglar tanto en solo unos segundos. Y el MC le pide que no empiece a llamarlo maestro también. Entonces ella anima, diciendo que eso es exactamente lo que esperaría de su nuevo señor demonio, aunque él no entiende por qué todos esperaban tanto de él. Más tarde, se dirigen a la sala de reuniones para que él pueda explicar la estrategia de los héroes para atacar el castillo. Básicamente, se habían dividido en 5 escuadrones para conquistar el lugar, y pregunta si todos en su equipo, excepto el chico que lo traicionó, ya habían ido a los dioses. Le dice a Estela que no se preocupe, solo quería saber si tenía alguna idea de lo que les había pasado, porque la mayoría de los héroes se retiraron después de esa pelea, pero algunos permanecieron, y sería mejor lidiar con esos humanos restantes para prevenir más problemas. En ese caso, deberían empezar de inmediato, lo que sorprende a Estela. Nunca imaginó que su maestro planeaba ir al campo de batalla solo. Pero Fried explica que no quería aumentar el número de heridos innecesariamente, aunque la chica lo encuentra absurdo. Le pregunta si cree que va a perder, mientras la pequeña insiste en al menos ir con él, explicando que su habilidad de combate aún no había regresado por completo, pero podría ser utilizada como escudo. El hombre dice que no sabía cómo era el antiguo señor demonio, pero no tenía sentido para el usar a una chica como escudo. Además, no importa la situación, Estela no debería siquiera pensar en ofrecer su vida para salvar a alguien más, y debería tomar eso como una orden. Así que, con la cabeza agachada, acepta obedecer, hasta que el hombre se da cuenta de que sería bueno usar sus habilidades para detectar cuántos enemigos estaban cerca, lo que hace que Estela esté mucho más emocionada por unirse a él, incluso si es de una manera diferente. Mientras avanzan, no pasa mucho tiempo antes de que encuentren a 2 humanos que ya lo reconocen como el nuevo señor demonio. Entonces, él usa su mano de energía para derrotarlos, junto con otros hechizos, mientras también repara la barrera que había sido destruida. Al final, solo quedaba un área más por arreglar. Estaba cansado, pero sus nuevos poderes lo hacían sentir mucho más tranquilo. Estela agradece al nuevo rey por su arduo trabajo, admitiendo que realmente no necesitaba mucha asistencia. Gracias a él, las tropas locales habían regresado a sus aldeas y parecían emocionadas por ver luchar al nuevo señor, actuando como personas en la primera fila de un cine. Estaban a punto de pasar a la siguiente área cuando se encontraron con un dragón, sorprendiendo al protagonista. Los dos suben al dragón, y Fried se emociona como un niño. Siempre había querido intentar volar en uno,
aunque no esperaba que se sintiera tan salvaje. Estela le guía para que se agarre con fuerza en la zona donde el viento es más fuerte, pero se sonroja cuando él le agarra la cintura. Ella se disculpa por decir cosas tan tontas sobre él abrazándola por detrás. Fried dice que la considera su compañera, así que debería relajarse, pero eso claramente no ayuda. También le dice que le llame por su nombre. El dragón no podía soportar más la tensión incómoda. Pero la chica pronto le llama Fried, justo como él pidió, lo que hace sonreír al MC. Parecían una pareja coqueteando. Y Estela se disculpa por estar tan avergonzada, pero explica que solo necesitaba acostumbrarse a la situación. Cuando finalmente llegan a la ubicación, el nuevo señor demonio reconoce al héroe que deambulaba cerca. No era un amigo ni nada por el estilo, pero era conocido en la región donde Fried solía vivir. Era el especialista en matar demonios, Claudio. Cuando desmontan del dragón, el héroe comenta que su apariencia era bastante diferente de lo que esperaba. De hecho, habían llegado en un momento perfecto, esos esqueletos con los que estaba luchando antes no eran un gran desafío. La escena hace que nuestro chico se enfurezca aún más, porque aunque eran enemigos, el tipo estaba faltando al respeto a un guerrero caído al pisarle la cara así. El héroe dice que sonaba como un tonto, pero tal vez era más un desafío que esos sacos de huesos. Entonces, como un verdadero guerrero, desafía al señor demonio a un duelo, y el protagonista responde que no debería llamarse guerrero si ni siquiera podía mostrar un poco de respeto a su oponente. Ese comentario le enfurece, y patea los huesos sobre los que había estado de pie. Para él, no había necesidad de mostrar respeto a esos monstruos. Luego carga hacia Fried, quien se prepara para atacar, pero se sorprende por el arma sagrada del humano, que tenía el poder de cortar cualquier cosa, fuera un rey o no. No pasa mucho tiempo antes de que Fried se dé cuenta de que aunque el arma era poderosa, la defensa del hombre era horrible. Aún así, no podía negar que el tipo estaba entre los 5 mejores héroes en el arte de matar demonios. Claudio sigue hablando mientras luchan, dejando claro que iba a destruir a Fried, porque no podía esquivar su espada para siempre. Pero el rey explica que no necesitaría seguir esquivando por mucho más tiempo, y luego convoca una lluvia de espadas hacia el héroe, claramente sorprendiendo a este. Incluso logra destruir el arma del grandullón y le ofrece la oportunidad de rendirse, para que no sufriera más consecuencias. Pero el hombre está claramente frustrado, llamando al señor un cobarde por usar magia. Después de todo, un verdadero hombre debería pelear cuerpo a cuerpo. A pesar de que él fue quien levantó su espada primero, Fried le dice que continúe. El grandullón carga, diciendo que nadie podía vencerle en combate cuerpo a cuerpo, solo para ser detenido por Fried usando solo un brazo, haciéndole aún más furioso. Fried agarra al héroe, levantándolo en el aire y girándolo como una pluma, era tan ligero. El hombre grita, pero ya es demasiado tarde. Después de derrotarlo, Fried ata al musculoso con cadenas y coloca un pequeño letrero que dice, le pidió al señor demonio por su vida y se le mostró misericordia. Lleno de rabia, el hombre le grita que no se deje llevar por la victoria, porque aún había 4 espadas sagradas alrededor, y no sobreviviría a todos los héroes. En cualquier caso, Fried le dice al hombre derrotado que entregue un mensaje a la guilda de héroes, que no perdonaría a nadie que dañara a sus ciudadanos. Y no importa quién le desafiara, nunca alcanzarían su nivel, ni siquiera los dioses. Más tarde, el MC visita la tumba de los guerreros esqueletos que perdieron la batalla contra ese bruto antes. Y Estela llama su atención solo para confirmar que la barrera se había restaurado por completo, lo que hace que Fried se sienta agradecido, pero reconoce que no podía descansar por mucho tiempo, ya que el próximo oponente llegaría muy pronto. Algún tiempo después, Estela celebra la victoria triunfante de su maestro, anunciando su regreso a todos los presentes. Fried no entiende por qué estaba tan emocionada por ello, pero la chica explica que generalmente la gente celebraba el regreso del señor con un evento apropiado. Pero con todos regresando de la batalla, eso no sería posible, a pesar de que a él realmente no le importaba. En verdad, estaba más preocupado por el ruido que se formaba cerca de las puertas, ya que teóricamente el lugar debería estar bastante vacío con todos regresando a casa. Fue entonces cuando Sosón nota su regreso, y corre hacia el protagonista para saludarlo con un abrazo. Estela claramente se pone celosa y le dice que tenga más modales al hablar con el hombre. Ella ignora la advertencia, afirmando que todos estaban muy preocupados, por lo que se quedaron incluso después de que sus turnos oficiales habían terminado. Otras personas también celebran su regreso, y era inusual que Fried tuviera a tantas personas esperándolo. Una de las chicas pregunta si había lidiado con la invasión humana, lo cual el MC confirma. Toda esa celebración lo hizo sentir un poco avergonzado, así que Estela se interpone frente a él, diciendo que entendía que todos querían honrar a su majestad, pero necesitaban contenerse un poco. Después de todo, él era el señor. Pero Fried explica que estaba bien con una atmósfera más relajada. Para él, el respeto era importante, pero debía surgir de manera natural, nadie necesitaba forzarse a actuar de manera diferente. Así que la chica se disculpa por lo que dijo antes, diciendo que respetaría los deseos del monarca. Todas las chicas estaban muy felices de que el nuevo rey tuviera una mente tan abierta, incluso con Estela siendo su superior, lo que hace que la teniente vuelva a su postura rígida. Fried se sorprendió por la cantidad de buenas personas, o más bien, buenos monstruos, que en ese lugar, pero sintió cierta hostilidad proveniente de alguien no identificado.
Sin embargo, no pudo pensar mucho en ello, ya que Estela mencionó que habían recibido informes de que los humanos se estaban preparando para otra invasión, así que necesitaban mantenerse alerta. Ya dentro del castillo, los dos comienzan a planear cómo protegerse, y el MC explica que la idea de los humanos era dividir su ejército en 7 escuadrones con 7 generales. Estela explica que todos sus subordinados eran parte de la administración nacional, por lo que tenían acceso a muchas tropas clave, y dice que, aparentemente, en la batalla anterior, 3 de los escuadrones habían sido eliminados. Así que, incluyendo a ella misma, todavía quedaban 4 generales vivos. Gigantroa y Roadundead estaban actualmente demasiado ocupados invadiendo el mundo humano, y después de ese choque con los humanos, otro escuadrón también había sido eliminado. Ni siquiera su tercer ojo pudo localizar a una de las chicas debido a una de sus habilidades especiales. Sin embargo, creía que la chica no se había ido lejos, ya que necesitaba recuperarse por completo antes de entrar en otra batalla. En otras palabras, el único general que quedaba del lado demoníaco era Estela, y el número de soldados también era bajo. Cuando los héroes atacaran de nuevo, sería casi imposible defender todos los puntos del castillo. Incluso con sus nuevos poderes, Fried seguía limitado, y los enemigos atacarían desde múltiples direcciones, al igual que la última vez. Además, el chico estaba comprometido a no matar a nadie, lo que haría las cosas aún más difíciles. Así que su mejor opción era dispersar una fuerza de defensa compuesta por tantos miembros capaces como fuera posible. Estela dice que los otros 2 tenientes prometieron regresar al inframundo eventualmente, así que solo necesitaban esperar un poco. Pero como eso no parecía posible, tendrían que entrenar a las tropas que ya estaban allí. El chico finalmente se da cuenta de que no tiene idea de lo que se supone que debe hacer un señor demonio. Pero Estela es rápida en sacar un montón de documentos para que él los revise. Según ella, eran varias solicitudes sobre asignaciones presupuestarias y otras pequeñas tareas, que eran responsabilidad del rey. Dado que eran documentos oficiales, pensó que no podría entender el idioma del inframundo, pero gracias a sus nuevas habilidades, pudo entender la mayor parte. Estela explica que entender la política y la economía del inframundo sería difícil sin experiencia previa, así que por ahora, ella podría ayudar con cualquier cosa que no entendiera en los documentos y tal vez así, aprendería gradualmente la terminología. Sosteniendo la mano de la chica, Fried le agradece, diciendo que contaba con ella, porque ya se había comprometido a convertirse en el nuevo señor y no decepcionaría a su gente. Estela dice que entendía, y aunque era difícil, harían su mejor esfuerzo. Durante su entrenamiento, Fried terminó enfrentándose a una enorme bestia que cargó directamente hacia él. Era otra arma sagrada automatizada, capaz de eludir la magia protectora que había colocado en el área. Estela ya había evacuado a los ciudadanos y hecho su parte, cuando el chico lanzó la enorme arma lejos. La criatura incluso podía hablar, pero Fried estaba decidido a derrotarla, así que destruyó completamente el arma, usando sus encantamientos. Aparentemente, no podía usar algunos hechizos durante batallas defensivas y su propósito no era acabar con una vida o destruir ciudades enteras. De cualquier manera, Estela le agradece por su increíble trabajo, y él decide regresar a sus deberes oficiales, lo que sorprende a Soso, quien pensó que tomaría un descanso después de eso. Todos seguían diciéndole al rey que no se preocupara tanto por el trabajo, pero el tipo simplemente no podía evitarlo. Estela también estuvo de acuerdo en que sería bueno tomar un descanso, ya que su majestad había estado trabajando sin parar estos últimos días. En ese caso, Soso tenía un plan. ¿Y qué mejor manera de celebrar sus victorias que con una fiesta? Fried estaba vestido muy elegante. Ese banquete lo hizo sentir aún más relajado. Después de todo, su plan original era beber solo, pero alguien le había llamado. Era Estela, vestida con ropa muy elegante, que incluso logró hacer que Fried se sintiera incómodo. Ella preguntó si había pasado algo, pero él solo dijo que el vestido le quedaba muy bien. La niña hizo una reverencia, agradeciéndole por el honor de recibir tal cumplido. Pero Soso interrumpió a los dos, preguntando si su majestad quería beber con ellos, ya que ya estaban bastante animados. Ella explicó que, como solo eran soldados, pensaban que tendrían que beber en secreto, pero después de recibir una invitación, decidieron disfrutar. Fried dijo que era solo un agradecimiento por la comida de antes. La niña se sorprendió de que él incluso recordara, agarrando su brazo para mostrarle su gratitud. Estela la regañó, diciendo que estaba siendo demasiado grosera y que debía beber con moderación, ya que podría terminar molestando a su majestad, aunque él no parecía molesto. Cuando el teniente fue a revisar las cosas, el hombre ya estaba rodeado de otra mujer, llena de cariño. Lily le ofreció una bebida a la niña, quien aceptó rápidamente. Ella trató de lidiar con su extraña celosía. El rey despidió a las otras dos, deseándoles una buena fiesta mientras miraba a su alrededor. En una mesa con algunos tipos de aspecto rudo, usando su habilidad de audición mejorada, escuchó a estas criaturas decir que había dejado que el poder se les subiera a la cabeza y no sabía lo que hacía. Hablaban de lo arrogante que era, solo porque a algunas personas les gustaba. Una chica incluso intentó cambiar de tema, pero los chicos no creían que el chico hiciera nada, incluso si escuchaba lo que decían. Para ellos, solo era otro rey débil. Aunque la chica pensaba que era una buena idea adoptar este enfoque más pacífico, no tenía mucho espacio para decir nada, porque uno de los monstruos la regañó, preguntándole si iba a seguir predicando sobre eso. Así que cerró la boca.
Los chicos discutieron con el que nada cambiaría el hecho de que Fried era el nuevo elegido. No podía creer que todos en la mesa estuvieran en su contra, porque creía que el nuevo señor debería ser probado en valentía y fuerza antes de asumir el mando. Solo necesitaban terminar esa conversación, así que el oso peludo pidió cambiar de tema. Por supuesto, Fried sabía que algunas personas no aprobarían su presencia allí, pero tener un plan para derrotarlo tan pronto era sorprendente, así que decidió hablarlo con su mejor consejera. El problema era que ella ya estaba ebria en una esquina de la fiesta. Le preguntó si la chica estaba bien, y ella bromeó que tal vez había bebido un poco demasiado. Ella le pidió al señor que llevara a Estela a su habitación. Él suspiró pero no dudó en hacerlo por la seguridad de la niña, llevándola a cuestas. Cuando finalmente se despertó, se disculpó, pero al chico no le importó. Le pidió que lo pensara como un reembolso por los innumerables favores que le había hecho. El problema era que, para ella, trabajar duro para su majestad era lo mínimo. Mientras tanto, él decidió cambiar un poco la conversación, diciendo que cuando era un héroe, todos dependían de él, pero terminó sin apoyo alguno. Esto pareció poner triste a Estela, pero agradecida de que él viera su presencia como una fuente de apoyo. Ella comentó que incluso cuando tenía sus propias preocupaciones, actuaba por el bien de los monstruos, incluso si eso significaba ir en contra de sus antiguos aliados. Y sabía que eso era algo que muy pocas personas harían. Era un tipo muy responsable, independientemente de qué lado estuviera jugando. En un abrazo, Estela confesó que siempre estaría del lado de su nuevo maestro, ayudando con lo que necesitara, no solo como la mano derecha del señor demonio, sino como un miembro del clan. Ella había decidido ser leal a él y pidió que se apoyara más en ella siempre que fuera necesario, solo que no ahora, porque definitivamente necesitaba vomitar, y no había un baño a la vista. Al día siguiente, la niña estaba avergonzada por sus acciones, y se disculpó por los problemas que causó la noche anterior, pero al chico solo le importaba si ella estaba bien, y por suerte lo estaba, gracias a él. De vuelta a sus deberes, ella le entregó un resumen de los posibles traidores que él había solicitado anteriormente. Eran básicamente subordinados de Zegard, el señor de los híbridos, parte de la facción que aún quería invadir el mundo humano, y él también era un candidato para convertirse en el señor demonio. Originalmente, la próxima persona en ser coronada sería elegida por el maestro actual, y Zegard era uno de ellos. Pero Yurisa fue elegida antes de eso, y el tipo se obsesionó. Pero no fue elegido de nuevo por la mujer. Era posible que estuviera usando a sus subordinados para intentar arrebatarle el trono a Fried. Después de todo, el monstruo había sido suspendido por un tiempo, incluso durante las batallas más feroces. Así que incluso en una emergencia, llamarlo seguiría siendo problemático. De hecho, el mundo demoníaco no era menos complicado que el mundo humano. Pero Estela lo monitorearía con su tercer ojo. Su grupo de confianza se dirigió hacia unas ruinas cercanas, ya que aparentemente el pelotón se había reubicado rápidamente. Les ordena a las chicas que exploren el área mientras él usa su habilidad para entrar. El grupo de la mesa anterior estaba allí, buscando herramientas para hacer de Zegard el nuevo rey. Una herramienta en particular podría causar una explosión masiva y así eliminar al nuevo señor. Sin embargo, la chica no parecía interesada en hacer eso, a pesar de que sus amigas habían planeado exactamente ese desastre. Una de ellas le aseguró que parecería que los héroes lo habían hecho, así que no serían sospechosas. Pero eso no era lo que le preocupaba. Por supuesto, quería que Zegard se convirtiera en el rey demonio, pero el asesinato era demasiado. En cambio, pensó que podrían desafiarlo a una pelea justa, pero pronto es contenida por el caballo, lo que la hace llorar. No pasa mucho tiempo antes de que el rey demonio atraviese una de las paredes y sorprenda al grupo. Explica que se tomó la libertad de escuchar todos sus planes. El grupo se queda en silencio, mirándolo. Fried también guarda silencio, antes de decir que tenía algunas preguntas que hacerles y garantizaría su seguridad si se rendían. La chica se anima, diciendo que era bueno que no quisiera hacerles daño. Pero el caballo se vuelve loco, diciendo que cargaría contra él porque no se rendiría. Entonces se escuchan un sonido, y aparece una pequeña sirvienta, diciendo que todos los que desobedecieran al rey estarían acabados. Era como si la vida hubiera sido drenada del caballo justo allí, con solo un mordisco de la sirvienta vampiro. Las chicas observan la escena en shock, y se quejan, diciendo que él dijo que no les haría daño. Pero no era el rey quien estaba haciendo esto. De hecho, trató de salvar a la conejita para que no fuera mordida, o al menos lo intentó, porque una de las armas atraviesa su pecho, dejando a todos allí sin saber qué hacer o decir. La protagonista la sostiene suavemente, aunque ya es demasiado tarde, mientras las dos sirvientas se inclinan ante el detrás de un tipo que era un completo tonto. La protagonista sostenía a la chica herida en sus brazos y gritaba pidiendo ayuda a Estela. Preguntó si el tipo que acababa de llegar era un enemigo, pero en realidad, era uno de los generales, Rigel, quien se disculpó de inmediato por la demora en presentarse, afirmando que era uno de los 7 generales, el señor no muerto Rigel, y había regresado después de conquistar el oeste. Estela lo felicita por el trabajo, pero se pregunta por qué lastimó a esas personas. Entonces el hombre se justifica, diciendo que su lema era muerte a los rebeldes, y no deberían permitirse vivir. Sin embargo, la protagonista explica que necesitaba interrogar a los que fueron golpeados. 2 de sus subordinados llaman su atención,
pidiendo ayuda con el poder mágico de Fried para sanar, así que él proporciona algunos de sus hechizos, que ya eran más que suficientes, ya que aún no sabía exactamente cómo controlarlos. Mientras tanto, Rigel dice que si solo quería interrogar, debería haber dejado solo a uno de los tres con vida, ya que eso sería suficiente. Y se sorprende de lo ingenuo que era, siendo reprendido por Estela, quien le preguntó dónde estaban sus modales al dirigirse al nuevo maestro. Sin embargo, el general estaba dispuesto a decidir si le obedecería o no. De hecho, esa era la verdadera razón de su llegada. Extendiendo su espada ósea, explicó que probaría al chico para ver si era digno de convertirse en su maestro. Fried explicó que estaba exhausto, habiendo usado mucha de su magia, y no quería hacerle daño a la pila de huesos, especialmente porque se suponía que debían unir fuerzas. A lo que Rigel respondió que el chico solo estaba huyendo de la pelea, pero lo que realmente preocupaba a nuestro chico era si tendría que reemplazar uno de los huesos del esqueleto, quien parecía más emocionado por la batalla, afirmando que su cuerpo era inmortal y seguiría levantándose hasta que realmente terminara. Luego se preparó para el duelo, cerrando ese tema y llamando al nuevo señor a luchar con todo lo que tenía. Fried estaba definitivamente seguro de sus habilidades con la espada, así que Fried decidió derrotarlo en su propia especialidad. Por supuesto, el hombre de huesos no creía que perdería ante una hoja tan pequeña, así que cargó contra el chico, quien dijo que no sería un problema siempre que pudiera defenderse del ataque del general una sola vez. Lo que sucede es más rápido de lo esperado, pero el hombre desaparece en un pequeño charco, reapareciendo detrás de Fried, explicando que tenía un hechizo de apoyo. Sin embargo, ya había deducido que el chico tenía un hechizo auxiliar que registraba cada arma con la que entraba en contacto, pero eso no ayudaría en absoluto. Aún así, Fried estaba decidido a seguir luchando hasta el agotamiento, ya que había registrado cada arma en el castillo, y para derrotarlo, tendría que atravesar las 100,000 de ellas. Estela no estaba segura, porque si rompían 1000 de las espadas que tenía, comprometería enormemente su presupuesto, que ya era ajustado debido a la guerra. Aún así, su maestro estaba convencido de que este era el mejor camino y seguía luchando contra el general sin miedo. La batalla era más dura de lo que cualquiera de los dos había anticipado, y Rigel cuestionó por qué el chico no contraatacaba y solo se defendía. Pero Fried preguntó si, aunque era inmortal, aún le dolería si lo cortaba. Lo que hizo que el general pensara que era aún más ingenuo. Estaba listo para lanzar su espada hacia el chico, comentando que si estuviera luchando contra Yurisa, ella ya habría comenzado la batalla con la intención de acabar con su vida. Fue entonces cuando usó un movimiento astuto, haciendo que sus brazos desaparecieran de su cuerpo y se lanzaran hacia adelante hacia el chico, para usar la espada del infierno. Todos los que observaban la batalla estaban aterrorizados por lo que esa espada podría golpear, pero el nuevo maestro decidió usar su magia para protegerse. Regio gritó que aún no había terminado, y las dos sirvientas vampiro decidieron intervenir. Realmente no sabía a dónde habían ido, y fue entonces cuando se dio cuenta de que eran solo ilusiones mágicas, que dispersó con sus hechizos. Esos estallidos de energía eran increíblemente poderosos e impresionaron al general. Ya había drenado una buena porción de la energía del chico, y no podía seguir luchando a ese ritmo. El hombre comentó que la ex señora se había deshecho de sus propias emociones, volviéndose brutal para lograr todo lo que quería, lo cual era una de sus mayores fortalezas. Pero las cosas eran diferentes con Fried, y Soso se interpuso frente a él, preguntando si no había conseguido ya lo que quería. Parecía adorar al nuevo rey demonio, y hasta el esqueleto tuvo que reconocer que la gente estaba de su lado, y lo apoyaría si estos fueran tiempos más pacíficos. Sin embargo, ese no era el caso, y el chico necesitaba mostrar fuerza como el nuevo señor demonio, algo con lo que el MC estaba de acuerdo, ya que de hecho no había mostrado su plena fuerza aún, preocupando a Soso con sus palabras, pero la tranquilizó, pidiéndole que no se preocupara porque solo necesitaba recuperar el aliento. Y ahora que lo había hecho, agradeció a la chica. Luego, preparándose, preguntó si su oponente estaba listo para la batalla, ya que estaban a punto de mostrar un poder inigualable. Era como si el chico pudiera restringir al esqueleto usando solo sus manos, y lo lanzó lejos. Se sorprendió de poder seguir usando magia después de toda esa pelea, pero aún así, no se rindió. Eso no sería suficiente para ganar su lealtad, y Fried lo sabía, pero en ese momento, solo estaba tratando de ganar algo de tiempo, para usar una magia especial que solo él podía lanzar. Luego convocó otro de sus hechizos, esta vez un sofisticado encantamiento de fuego ardiente, llamando a la llama demoníaca directamente desde las profundidades del infierno para abrasar el cielo, y arrojándola hacia el general, que aún flotaba. Un poder tan inmenso que alcanzó más allá de las capas de la tierra, dejando a todos sin palabras ante su magnitud, incluido su oponente de guerra. Regio, como dijiste, soy ingenuo, y soy consciente de que mi deseo de terminar esta guerra sin que nadie más tenga que morir también es ingenuo, dijo, pero añadió que era parte de su naturaleza, y eso no cambiaría ni siquiera si moría, algo que pareció sorprender al general. Por supuesto, sabía que estaba soñando demasiado, pero era un sueño que creía que podía lograr con la ayuda de todos allí, incluida la ayuda del señor no muerto que estaba frente a él. Luego extendió su mano hacia su oponente, con la cabeza baja. El montón de huesos dijo que sabía que aún no conocía verdaderamente a Fried, pero que efectivamente había mostrado su fuerza. Así que, prometió su lealtad al chico, quien afirmó que podía desafiarlo tantas veces como quisiera, incluso si eso significaba un poco de falta de respeto hacia su posición. Y lo mismo ocurriría con aquellos que dudaban de su capacidad como señor, y ahora se inclinaba ante Fried.
De vuelta en el castillo, dos chicas comentaban sobre la batalla anterior y como no tenían sueño. Eran patrulleras, después de todo. Y una de ellas preguntó si la otra conocía un rumor sobre un fantasma que rondaba el castillo. Según ella, si caminabas por el pasillo de noche sin nadie alrededor, podías escuchar pasos misteriosos. Fue entonces cuando realmente escucharon el sonido, y las dos se asustaron enormemente. La pequeña bruja preguntó qué pasó después de eso, y su amiga respondió que los pasos se acercaban, y si se daban la vuelta, verían al fantasma. Gritaron al ver algo más. Por suerte, solo era otro de sus subordinados. Un tiempo después, nuestro señor estaba entrenando con uno de sus subordinados, probando nuevos ataques y tratando de fortalecerla, dando consejos sobre sus movimientos. Aunque sorprendió a la chica, él intentaba anticipar cada posible ataque. Por ejemplo, si terminaba cayendo al suelo durante uno de esos ofensivos, podría recuperarse con otro movimiento y aprovechar la apertura de su oponente. Por supuesto, eso también dependía de que solo hubiera una diferencia mínima en habilidad entre ellos. Sus golpes dejaron a Soso asombrada, y al final del día, ya estaba exhausta. Sin embargo, Fried afirmó que se estaba volviendo más fuerte y admitió que no esperaba que la chica mejorara tanto solo al descubrir su debilidad. Como recompensa, le dio unas palmaditas en la cabeza, lo que hizo que la pequeña se sintiera muy feliz y satisfecha con el trabajo del día. Sin embargo, ese momento tierno no duró mucho, ya que Stella llegó para abordar un problema. Las dos dejaron el campo de entrenamiento para hablar sobre la historia del fantasma descalzo. Nadie conocía su identidad aún, pero él sospechaba que podría ser obra de humanos. El teniente mencionó que quien fuera este individuo, sabía que su maestro era humano. En ese caso, no podían simplemente ignorar la situación. De hecho, muchas personas en el castillo ya lo habían escuchado. Iban de habitación en habitación hasta llegar a la cámara de invitados, pero el chico no sintió ninguna presencia. Sin embargo, pudo identificar algo aún peor: magia de letargo. Stella activó rápidamente su magia de barrera para protegerlos, mientras el chico se disculpaba por haber bajado la guardia. Tenía que ser alguien muy hábil, ya que ni siquiera había sentido la presencia de sus hechizos hasta entonces. Ella estaba advirtiendo a su maestro que tuviera cuidado cuando pisara algún tipo de trampa que casi lo hizo caer. Era como si estuviera pegado a la pared, y alguien le decía que, en este plano, Stella no podría escuchar sus gritos. Aparentemente, era la chica descalza, cubierta en su mayoría por su cabello, quien dio la bienvenida al señor. Parecía que sus pies no eran lo único que estaba desnudo. Ella sonrió cínicamente, comentando que finalmente se habían encontrado de nuevo. Mientras tanto, el chico cubría su rostro, preguntando quién era y diciéndole que encontrara ropa mejor. La chica lo provocó, preguntando si se sentía emocionado por su apariencia, pero no era el caso. Le pareció extraño que él estuviera tan emocional y preguntó si era porque era un mestizo. Después de vestir a la chica fantasma con algo más apropiado, el protagonista volvió al tema para preguntar quién era realmente. Sonriendo, la pequeña preguntó si era del tipo de persona que olvidaba a aquellos a quienes mataba. Fue entonces cuando la imagen de ella, aún viva, vino a la mente del protagonista. Era realmente ella, la señor demonio Yurisa. Definitivamente estaba sorprendido. Después de todo, parecía una niña joven, y ahora podía controlar ese escenario astral como si fuera solo un espíritu errante. La reacción del MC fue decepcionante. Fried preguntó si sabía que él era el responsable de su muerte y por qué actuaba así. Sugería que sentía lástima por la chica, pero no era exactamente eso, era más un sentido de remordimiento por lo que había hecho. Siendo franca, Yurisa dijo que estaba molesta por haber sido asesinada por un humano. Había tantos libros que no había leído y ruinas que aún quería explorar. Sin embargo, estaba agradecida de ver el trabajo que él estaba haciendo con la gente a su lado. No sabía muy bien qué pensar de todo eso, pero al quitarse la máscara, el chico prometió que salvaría a la raza demoníaca en su nombre. Aparentemente, no sabía que la chica podría regresar si quisiera, pero ella no sería quien revelara eso. De cualquier manera, le pidió que no fuera tan duro consigo mismo por haber terminado con su vida. A pesar de eso, ella quería que él actuara como alguien responsable de heredar el poder del señor demonio, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para honrar ese poder, excepto matar personas. Así que, la chica lo retó a matar a Dios, lo cual no sería lo mismo que matar a un humano. Su solicitud dejó al chico un poco confundido, pero ella explicó que la guerra era en realidad entre Dios y los demonios, y el mundo humano era realmente solo el camino que conectaba esos dos reinos. De hecho, la gente solo se mataba entre sí porque Dios les dio el conocimiento y las armas para actuar como peones. Así que no había una razón real para matarse unos a otros. Sin embargo, había un pequeño problema. Ella no podía perdonar o negarse a luchar contra aquellos que habían perdido familiares y amigos en la guerra. Así que, si él quería adoptar esta política de paz, tenía que estar preparado para enfrentar críticas de esas personas. Algo para lo que el chico parecía estar listo. Para terminar la guerra, había 4 misiones principales que completar. La primera era la herencia del poder, lo que emocionó mucho al chico. Era esencialmente la transferencia de derechos para empuñar la espada del señor demonio y montar su dragón. También había otras cosas dentro del mundo demoníaco que solo el señor podía hacer. Así que la chica comenzó a santificar al chico para que pudiera recibir su aprobación oficial y convertirse en el nuevo señor. Después de terminar su discurso, el chico preguntó si eso era todo, pero la chica aún no había terminado.
Entonces, ella colocó su mano en su pecho para continuar el ritual, haciendo que el chico se pusiera muy nervioso. Sus dedos se hundieron en su pecho como si la chica fuera verdaderamente un fantasma. Y luego, con el ritual completo, pudo sacar su mano, ahora completamente diferente, sosteniendo un colgante atado a ella. Ese era el símbolo del señor demonio, una llave para activar los mecanismos de defensa más poderosos en el purgatorio. Podía sentir un poder misterioso proveniente de ese colgante, aunque aún parecía incompleto. Y la chica explicó que, según la leyenda, parte de su poder se perdió en la última batalla contra Dios. Así que tenía que recolectar varios fragmentos esparcidos por el mundo como su segunda misión. Si podía reparar la espada del purgatorio, podría romper la maldición. Básicamente, era su máxima prioridad liberar a los monstruos del control de Dios, quien estaba manipulando la guerra desde un lugar muy distante, debilitando a todos con maldiciones y usando a los humanos como peones. La tercera misión era derrotar al propio Dios. Pero, para ser honesto, Yurisa aún no había descubierto su debilidad, así que necesitaba reunir información sobre eso mientras recolectaba los fragmentos. Tal vez se pudiera encontrar algo en la catedral donde mantenían al oráculo. Al notar la condición de la chica, el chico preguntó si estaba bien, porque parecía muy débil, y ella explicó que era porque le había dado esos objetos. Ella preguntó si podía tomar un poco de su poder mágico. De esa manera, se sentiría viva de nuevo, aunque no lo estuviera. Ella explicó que incluso si él era el cuerpo físico, su cuerpo se había fusionado con el suyo, así que podía tocarlo y extraer un poco de su poder. Cambiando de tema, el chico preguntó por qué los demonios querían luchar contra Dios en primer lugar. Ella trató de explicar, pero era como si sus palabras estuvieran silenciadas, debido a un encantamiento que protegía a los humanos de convertirse en rebeldes. Bloqueaba cualquier información que fuera inconveniente para Dios. Una vez que su existencia como el señor demonio fuera confirmada, ese encantamiento debería desaparecer. Hasta entonces, tendría que esperar. Por último, la cuarta misión era algo más simple. Necesitaba enamorarse. O en otras palabras, una de sus prioridades tenía que ser amar a alguien. Esto dejó al protagonista bastante confundido, ya que eso no parecía tener nada que ver con luchar contra Dios. Pero si no podía hacer eso, sería traicionado de nuevo, porque el chico había descubierto la importancia de la vida cuando aún era muy joven, así que valoraba la vida por encima de todo. Por ejemplo, si un criminal entrara en una habitación y tuviera que elegir entre salvar a un grupo de viajeros o a un familiar, ¿cuál elegiría? El chico dudó, mostrando lo incómodo que estaba con la idea. Quizás la gente se sentía atraída hacia él por sus decisiones heroicas para salvar a todos, pero con el tiempo, esas personas se distanciarían de él, lo que eventualmente llevaría a la traición. Y por eso tenía que experimentar las alegrías de la vida antes de que eso sucediera, y para eso, necesitaba enamorarse. Un rey tenía el deber de proteger a su pueblo, y para hacer eso, necesitaba entender cómo funcionaba la mente, porque un señor demonio no podía simplemente tomar decisiones heroicas. Tenía que amar a alguien y formar lazos con sus amigos, y eventualmente expandir ese sentimiento a sus súbditos. Yurisa incluso recomendó a Estelle para que se enamorara de ella, ya que era una chica muy dulce. Pero esto molestó a Fried, quien le dijo que dejara eso. La mujer se acercó y dijo que si le gustaban más las chicas jóvenes, ella podría enseñarle todo sobre eso también. Y el chico le dijo que dejara de hacer ese tipo de bromas. Ella quería provocarlo un poco más, pero no podía mantener su magia por mucho más tiempo sin un cuerpo físico. De cualquier manera, Yurisa se puso a disposición si necesitaba algo. Afirmó que una vez que fuera oficialmente reconocido como el rey demonio, podrían comunicarse más fácilmente. Se sintió como si lo estuvieran usando como un juguete, pero estaba agradecido de finalmente saber exactamente qué debía hacer. Aunque no estaba muy seguro de que se enamorara, prometió hacer su mejor esfuerzo. Y la mujer dijo que si hacía eso, encontraría a alguien compatible con él antes de mucho. Siempre que fuera compasivo, pidiera ayuda cuando la necesitara y compartiera sus sentimientos con esa persona. Cuando finalmente emergió de la pared, Estela parecía aliviada. Después de analizar la magia que lo había atraído, se dio cuenta de que solo era Yurisa, así que no estaba demasiado preocupada. Él reveló que había conocido a Yurisa en su forma astral, y la chica preguntó qué le había dicho su antiguo maestro. En resumen, dijo que solo le había dado algunas direcciones para el futuro. Y aparentemente, Yurisa todavía se aferraba a esa habitación donde había aparecido. Así que era mejor mantener esa habitación fuera del alcance de otros. Un tiempo después, la chica ordenó que todos los libros del señor demonio se colocaran en esa habitación. No sabía si contaba como un acto de cuidado y afecto, pero el MC esperaba que Yurisa lo viera de esa manera. Después de todo, había muchos libros que ella había querido leer en vida. Con esa situación detrás de ellos, Estela estaba ocupada abriendo un portal a otras dimensiones, y el protagonista estaba impresionado de que pudieran ir al mundo humano tan fácilmente. Pero Soso ya estaba acostumbrada a los poderes de su amiga. Ella explicó que, dado que Estela tenía clarividencia, se la conocía por su tercer ojo. Además, era una maga increíble. Incluso había estudiado bajo la tutela de Yurisa, pero advirtió que no podía usar la magia en cualquier lugar, porque una vez que estuvieran en el mundo humano, solo podría abrir un portal en un lugar con energía densa. Al otro lado, Soso les pidió que tuvieran cuidado. Después del intento del protagonista de manejar las cosas con más calma, las tropas demoníacas se vieron obligadas a regresar a su mundo. Sin embargo, una de las unidades había quedado atrás, y por eso se dirigían a la Tierra.
Además, necesitaban reunir más información sobre Dios y localizar los fragmentos de la espada que Yurisa había mencionado. Iban solos porque no estaban seguros de si podían compartir esa información con los demás, y también querían evitar que alguien terminara matándose entre sí. Había sido bastante difícil convencer a Riegel, también. El tipo aprovechó para hablar con Estella, ya que la chica había mencionado que era la primera vez que escuchaba alguna mención de Dios. Él explicó que Yurisa se refería a él como una inteligencia extraterrestre, utilizada como metáfora en los libros de historia para el que manipulaba a los seres humanos. La chica respondió que incluso si eso fuera cierto, ¿realmente Fried podría derrotar a Dios? Y él dijo que si terminaba haciéndolo solo porque alguien se lo dijo, estaría repitiendo los mismos viejos patrones, así que se preocuparía por qué hacer después de terminar la investigación. Además, esa era una razón más para ir al mundo humano. Quizás aprendería una o dos cosas sobre Dios. Después de todo, las 4 espadas sagradas fueron dadas por él, y Estella parecía preocupada de que toda esta matanza eventualmente se convirtiera en una maldición para su nuevo señor y afectara su corazón. Él seguía lamentándose tanto por haber matado a Yurisa que derribar a otro oponente no parecía algo bueno. «No digas eso», gritó, sacándolo de sus pensamientos, pero él la esquivó. Mientras caminaban, el hombre preguntó impacientemente si ya habían llegado, lo cual habían hecho. Entonces, la hechicera utilizó un mapa 3D para explicar mejor la situación que enfrentaban. Básicamente, el ejército restante estaba en ese bosque, dirigiéndose hacia el camino dimensional, que estaba en el centro, mientras huían de los héroes humanos que rodeaban el bosque pero también buscaban dentro de él. Ella también había detectado 2 firmas de energía sagrada, lo que probablemente significaba que 2 de las espadas estaban cerca, aterrorizando al chico. Aparentemente, estaban dando todo para eliminar a los monstruos, pero a juzgar por sus posiciones, parecían más enfocados en defender la ciudad, así que necesitaban neutralizar a los héroes sin llamar demasiado la atención. Y Fried quería aprovechar esta oportunidad para rescatar a algunos de los suyos que podrían estar en problemas más serios. Se volvió hacia Estella, diciendo que para que eso funcionara, tendría que confiar al 100% en su habilidad de visión, y le preguntó si estaba lista. La chica pensó por un momento antes de decir que definitivamente lo estaba. Luego usó su magia de niebla para enmascarar el área y dificultar las cosas para los humanos, algo que impresionó a su teniente. Aún así, todavía se sentía extraño recibiendo elogios por algo que simplemente le habían otorgado, sin haberlo ganado. Los héroes notaron rápidamente que la niebla se estaba volviendo más y más densa. Uno de ellos gritó a los demás que tuvieran cuidado con ese tipo de cosas, podría ser el resultado de un encantamiento. Hasta que una de sus espadas fue golpeada por un hechizo y se hizo añicos en las manos del chico. Todos allí se alertaron ante la presencia del señor, quien estaba asombrado por la habilidad de su teniente para ver incluso los puntos ciegos de cualquier oponente, y se sintió aliviado de que la chica hubiera estado de su lado durante la última batalla, porque no había forma de que hubiera ganado contra Estella y Yurisa juntas. Para él, era realmente bueno tener un aliado tan fuerte. Ella era, sin duda, increíble. Después del encuentro con los humanos, la chica parecía exhausta mientras el chico cocinaba. Siempre había pensado que los demonios eran superiores a los humanos en lo que respecta a necesidades básicas, pero aún tenían que comer y dormir. Eran seres muy similares, y el chico extendió la cena hacia la pequeña, quien la aceptó con gusto y alabó el sabor de la comida. No podía negar que las comidas en el mundo humano eran más sabrosas que en el inframundo, y la chica estuvo de acuerdo, porque para ella, todo allí se sentía tan vibrante, lo cual era un poco sorprendente. El hombre preguntó si era su primera vez en el mundo real, y la chica confirmó que sí, dado que las invasiones generalmente involucraban demonios especializados en combate, como demonios inmortales o verdaderas bestias. Su comentario hizo que Fried se diera cuenta de que solo había encontrado demonios no muertos en esos escenarios. Aprovechó la oportunidad para preguntar qué pensaba la chica del mundo humano, y Estella confesó que ver tantos colores la hacía feliz. Incluso si era inapropiado, estaba fascinada por la naturaleza allí. Su comentario positivo hizo sonreír al chico, sugiriendo que cuando la guerra terminara, podrían pasar tiempo simplemente observando el mundo tal como era. Eso dejó a Estella bastante sorprendida, y el chico le advirtió que sus orejas probablemente delatarían que no era humana, pero ella rápidamente lo negó, diciendo que podía ocultarlas, y realmente quería ir con él. Con el tiempo, ya había recuperado el 70% de su resistencia solo durmiendo, pero no parecía que lo mismo sucediera con su amiga. De cualquier manera, solo necesitaban derrotar a los héroes en el sureste, y pensó que probablemente ella podría manejarlo sola. Pero la chica se despertó, diciendo que aún quedaban 4 de ellos, y que alguien más estaba luchando contra los héroes humanos además de ellos 2. Posiblemente un remanente del espíritu demoníaco, un teniente del ejército que se había quedado atrás, un oficial de las fuerzas de Riegel. Pero no sabía por qué estaban en la línea del frente de la batalla, tal vez esa era la forma del general de asumir la responsabilidad por algo. En cualquier caso, necesitaban actuar rápidamente, incluso si no estaban al 100%, porque era mejor arriesgar su propia estabilidad que dejar que otros murieran en su lugar. Además, la chica había sido compañera de clase de Estella en la academia militar, así que sentía que le debía algo. El chico lamentó haberla regañado y dijo que no debería haber dicho nada, entonces se pusieron en marcha para rescatarla. Fried levantó a la chica en sus brazos, haciéndola sentir nerviosa, pero pronto le aseguró que la llevaría sin problema para que pudiera descansar lo más posible. Mientras corrían, el general estaba hablando con 2 niños, tratando su rodilla y preguntando si conocía el camino de regreso, y la chica confirmó que sí.
así que la dejó ir, pero la pequeña chica monstruo preguntó qué haría su capitán. La mujer estaba más preocupada por proteger al niño. De repente, fue golpeada en la espalda. La estudiante corrió, sabiendo que tenía que conseguir ayuda. Ya había usado todo su poder mágico y gritó a través del bosque. Ahora solo quedaba el cuerpo de su maestro, sentado allí, encontrado por héroes que gritaban que nadie se acercara y que simplemente la terminaran desde lejos. En ese momento, la capitana apenas podía sentir las puntas de sus dedos y solo esperaba que el niño que había salvado hubiera escapado. Había hecho todo lo que pudo. Fue entonces cuando el suelo bajo ella tembló con una explosión masiva. Era el chico, junto a Estella, tirado por su maestro, y en un movimiento rápido, la sacó de ese lugar. Estella inmediatamente alabó a la general Annie por lograr sacar a todos de allí, pero la mujer estaba muy confundida. No había mucho tiempo para explicar, así que Fried simplemente continuó con el plan y dejó a su teniente a cargo. La chica estaba decidida a salvar a tantos demonios como fuera posible. Usando un encantamiento, lanzaron flechas hacia todos sus oponentes, que fueron rápidamente golpeados en masa. En un rincón seguro del bosque, el chico preguntó si las heridas de la chica aún dolían, pero para entonces todo estaba curado. Ella agradeció al protagonista por su ayuda. Él no prestó mucha atención a esa última parte y solo advirtió que el área pronto se convertiría en un campo de batalla, así que ella necesitaba salir. Como no se había recuperado por completo, tuvo que apresurarse y salir de inmediato, así que no pudo discutir con su estudiante. Estella estaba observando a los dos portadores de las espadas sagradas que estaban cerca, confirmando que se dirigían directamente hacia donde estaba el dúo, y llegarían en 10 minutos. Cuando ese tiempo pasó, el chico ya podía sentir su presencia antes de ver a los caballeros. Ahora era el momento de que él adoptara una postura defensiva, y le dijo a Estella que se mantuviera atrás. Tan pronto como vio a uno de los héroes, se dio cuenta de algo que no esperaba. Era Lile, quien conocía la voz de su maestro mejor que nada y también estaba profundamente sorprendido. Lile, también, parecía impactado al encontrar a su maestro vivo, ya que estaba seguro de que había sido asesinado. Pero Fried explicó que habían sucedido algunas cosas, y había regresado como el señor demonio. Sabía que no tenía tiempo para charlar con su antiguo alumno y sintió algo de empatía, ya que tal vez él también había sido manipulado por Dios. El chico bajó la cabeza, aliviado por el destino de su maestro, y explicó que se había metido en problemas. Pensó que se haría famoso después de derrotar al señor demonio, pero de lo que todos hablaban era del nuevo rey del infierno que había resurgido aún más poderoso. Además, como quemó todo en el campo de batalla, no había evidencia de que había derrotado al antiguo señor, y todos dudaban de él. Así que esta vez, pensó que iría a las líneas del frente para convertirse en el héroe que recapturó las 3 naciones, pero terminó siendo detenido. Incluso consideró chantajear a los héroes más débiles para luchar contra algunos de los demonios, e incluso pensó en hacer que los demonios parecieran más fuertes, usando a los héroes más débiles, y luego tomar el crédito por derrotarlos, pero todo ese esfuerzo fue ignorado. Pensó que solo estaba en una racha de mala suerte, pero dado que el nuevo demonio resultó ser su antiguo maestro Fried, tal vez las cosas podrían cambiar. Escuchar esas palabras dejó al protagonista sin palabras. El chico se ríe, diciendo cómo se jactará de ser el héroe que empujó la espada para salvar a su maestro del mal y traer paz al mundo. Fried estaba seguro de que el chico no siempre había sido así, pero el chico insiste en que ese siempre fue su objetivo. Solo se convirtió en su discípulo porque quería aprender el secreto para alcanzar un rango más alto, incluso con equipo mediocre. Pero no esperaba que su maestro fuera solo un tonto que dependía únicamente de su valentía. Era exactamente lo que Yurisa le había dicho: nunca confíes en la naturaleza humana. Apuntando su espada al protagonista, el chico dice que va a destruir esa ridícula máscara que tiene, pero el hombre dice que como su maestro, es su responsabilidad poner fin a toda esa ambición que el chico tenía, que no le hacía bien a nadie a su alrededor. Así que sería imposible que él lo destruyera. Pero el chico grita que no piense que siempre fue mejor que él, sorprendiendo a nuestro chico. Con una mirada psicótica, Lile dice que ha crecido mucho desde la derrota del señor demonio original. Estella advierte que puede sentir la misma rabia del demonio espada, Lardes, dentro del cuerpo de Lile. La espada del protagonista ya se había agrietado, algo que no había notado, y no sabía que esa arma tenía el poder de hacer a su portador más fuerte. Hambriento de pelea, el chico dice que está listo para la batalla y carga hacia su maestro con uno de sus encantamientos. Estella incluso intenta interferir, pero Fried es terco y dice que ese es su problema, y ella debería mantenerse al margen. Así que comienza a usar los hechizos que ya conoce, comenzando con una barrera de agua. Sin embargo, su oponente realmente parecía más fuerte, rompiéndola sin esfuerzo. Y el chico usa su escudo para bloquear el chorro de agua que venía hacia él. Estella estaba sorprendida por esa reacción, y el protagonista miraba al aire, tanto impresionado como asustado. Al otro lado del campo de batalla, Lile dice que aparentemente sus habilidades especiales son más fuertes en lo que respecta a la ofensiva. Entonces, él desaparece en una pequeña nube de humo, reapareciendo frente a nuestro chico para provocarlo y llamarlo a combate cuerpo a cuerpo. Aterriza un golpe en el demonio de inmediato y lo envía volando. Cuando el hombre logra detenerse, el chico carga de nuevo hacia él, obligándolo a defenderse con su espada. Sigue burlándose de su antiguo maestro, diciendo que el nuevo señor demonio era un debilucho comparado con él. Estaba sorprendido de cuánto había crecido el poder de su antiguo aprendiz, pero también reconoció que su propio poder se estaba debilitando. Y tal vez era debido al fragmento de la espada del señor. Estella ofrece nuevamente unirse a la pelea, pero el chico le dice que se quede quieta.
Entonces, Lee le comenta que siempre había sido así, pensando que era mejor y superior a los demás. Eso deja a nuestro chico un poco ofendido, ya que pensaba que el complejo de inferioridad del rubio realmente lo estaba superando. Pero al lanzarse hacia el hombre, Lee le grita que su complejo lo hacía más fuerte y golpea al héroe. Los dos siguen peleando, y el nuevo señor tuvo que admitir que su aprendiz era increíblemente rápido. Estaban luchando como si fuera la batalla final de sus vidas. Cuando aparece una apertura, el chico lo golpea de lleno. Estella observaba todo, aterrorizada, y la secuencia de golpes que Lyle le dio al MC fue precisa. No pudo contenerse y siguió llamándolo débil, vulnerable, y afirmando que se había vuelto mucho más fuerte y que este era el final. Fue entonces cuando el señor contraataca, estrellando al chico contra el suelo, algo que definitivamente no esperaba. Tratando de recuperarse, Lee le pregunta si realmente lo había golpeado. A lo que Frier responde que no sirve de nada tener gran poder si una persona es inexperta en cómo usarlo. El joven intenta replicar, diciendo que eso era un completo sinsentido, pero no sirve de nada, su antiguo maestro ya no muestra piedad, dejándolo en el suelo. Desde arriba, afirma que el chico confiaba demasiado en sus poderes, lo que lo convertía en un objetivo vulnerable y fácil de leer. Y ya se lo había dicho antes, pero el chico solo le grita que se calle. Comienza a invocar más poderes, diciendo que no había querido usarlos ya que no quedaría evidencia después de la destrucción, pero ya no le importaba. Ahora desataría todo el poder de la Vita. Fue entonces cuando notó que su propia espada comenzaba a desmoronarse. Uno de los fragmentos estaba ahora en manos del protagonista. Le dice que usar este tipo de encantamiento mientras está en un estado emocional así era uno de sus mayores defectos en batalla. Sentía como si su poder se deslizara, mientras que el de Defride solo seguía regresando. Parecía que esta sería su despedida final. Para no perder los próximos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!